Pues evidentemente todas estas dudas las vamos a poder ir resolviendo y qué mejor manera que haciéndolo ya a través de los y las candidatas que están para estos próximos ejercicios para magistrados, para jueces y todo esto que se va a desarrollar el próximo 1 de junio. Nuestras autoridades nos han estado invitando de manera directa, no solamente a votar, sino a observar también el ejercicio. Es un hecho sin precedentes, inédito, no se ha vivido jamás en México, y esto es algo muy interesante, porque más allá de los miedos que son evidentes, pues el hecho de estar y participar en algo tan importante que puede modificar realmente el rumbo de nuestro país favorablemente, claro está, pues abre grandes posibilidades para nuestro crecimiento. Entonces, chicos, pues para mí es un orgullo poder también participar desde esta trinchera de Impacto CODEM, entrevistando a algunos y algunas candidatas, y el día de hoy como primera invitada, que le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y que por supuesto me permita resolver mis dudas, porque yo soy el primero con una fila de dudas interminables, pero además soy el primero que no es que no esté informado, sino que a lo mejor voy a poner mis dudas tal cual como cualquier otro ciudadano pondría sus dudas, directas y sin tapujos. Oiga, y esto y aquello y lo otro, y a mí me gustaría escucharlo a través de ella, que es una persona muy profesional con una gran trayectoria, y quiero platicarles un poquito de ella. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en juicios orales. Ha recibido diversos cursos, entre los que destacan cursos de formación para secretario judicial, para jueces y magistrados en materia penal, curso de posgrado para jueces federales, curso de mecanismos de atención y protección a comunidades indígenas y curso del derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros. Ha sido conferencista en seminarios de práctica forense penal, profesora en cursos de formación para secretario penal, juez de control y juicio oral en materia penal, y para aspirantes al cargo de magistrada en materia penal. También integrante del sínodo de evaluación en los concursos de oposición para notificador, secretario judicial, juez de control y juicio oral, juez de ejecución penal y en procesos de ratificación de jueces en materia penal. Actualmente es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México e integrante de la Sala de Asuntos Indígenas. Su ingreso al Poder Judicial del Estado de México fue en 1996, donde ha desarrollado una carrera judicial en las categorías de técnico judicial, jueza de cuantía menor, jueza de primera instancia, jueza de control y tribunal de enjuiciamiento y en la magistratura. Actualmente ella, la maestra Verónica Carrillo Carrillo, es candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Por eso para mí es un gran honor y un alto valor tener para mí esta tarde a la maestra Verónica, que nos haya dado la oportunidad en nuestro programa pues de entrevistarla y de conocerla para este nuevo ejercicio próximo a celebrarse. Maestra Verónica, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Andrés, yo soy la agradecida por este espacio, la oportunidad de platicar con todas y todos los mexiquenses en este programa de Impacto CODEM, que precisamente tiene un gran alcance y va a permitir que se conozcan mis ideas, también mis inquietudes sobre este proceso de reforma judicial. Y lo que más me gustaría precisamente es que la entrevista fuera muy personal, muy directa, para que me conozcan, para que puedan entender cómo es el procedimiento de la impartición de justicia y qué es lo que se espera de aquí en adelante de nosotros los juzgadores. Gracias. Muy bien, maestra. Para mí es un alto honor recibirla por acá. Digo, obviamente, pues toda esta experiencia que le forma, a mí me permite saber que es usted una mujer con una vocación, por la trayectoria que tiene, una vocación pero fuertísima, y eso para mí me emociona mucho porque, como hace rato le decía fuera del aire, al final del día
las personas en general nos vemos más motivados cuando gente clara, honesta, simple, sencilla, que nos habla con veracidad, pues viene a nuestras entrevistas. Entonces para mí es una gran oportunidad el entrevistarla. Pero platíqueme un poquito de Verónica en esencia. ¿Quién es Verónica actualmente en esencia, en emoción? Bueno, Verónica es una mujer que precisamente se ha conducido a lo largo de su vida con mucha honestidad, que ha llegado al cargo de que actualmente tiene, que es el de magistrada, y hablo de manera como impersonal de mi persona, pero ha llegado a través de ese esfuerzo que necesitamos todas las mujeres realizar día con día, precisamente para llegar a un cargo. Pero más que el cargo, Verónica es una persona muy sensible, y ahora hablo a nivel pues personal. Soy una persona comprometida con la justicia. Me apasiona hablar de la justicia, hablar de qué es lo que yo hago y lo que desarrollo profesionalmente, porque también esto tiene un impacto en mi vida personal. Soy madre de familia, también pues tengo a mi madre, en el sentido de que ahora que se comentaba del Día de la Madre, pues realmente estos valores que nos da la familia, pues son parte de mi persona. Los trato de seguir difundiendo a lo largo de mi vida personal, pero también en la vida profesional. Yo estoy convencida de que cuando una persona se conduce correctamente, con honestidad y con valores, le va bien. Y pues yo soy ejemplo de ello, porque me siento agradecida por todas las oportunidades que he tenido y por estar en este programa, por ejemplo. Esta oportunidad es para mí muy valiosa, porque es un acercamiento que tenemos precisamente con pues con los ciudadanos y las ciudadanas ahora en este nuevo proceso. Muchas gracias. Oiga, y si efectivamente esto que menciona es bien cierto. Cuando somos honestos, cuando somos directos y simples en la vida, o sea, que disfrutamos lo que hacemos, eso creo que nos ayuda bastante. Yo les platico mucho a los pacientes esa parte, que de repente hay gente que a lo mejor está enojada todo el tiempo, o está molesta con algunos aspectos de su vida, o no está a gusto en lo que hace, y eso pues le da como una bolita de nieve que va creciendo de manera negativa. Pero también, como usted lo menciona, ¿no? Cuando estamos convencidos de lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos, deja de ser un trabajo. Pero yo no quiero imaginar, pero quiero preguntar, ¿cómo es ser magistrada ahora, en este presente, con todo lo que conlleva, ¿no? Es, me imagino, un trabajo duro, es un trabajo fuerte. Sí, es un trabajo que primeramente nos mueve la vocación de servicio, porque a través de la magistratura se concretiza propiamente la impartición de justicia. Aquí, pues bueno, habría que explicar, los magistrados generalmente, o nuestra principal actividad, es revisar las actuaciones de la primera instancia. Es decir, las sentencias que pronuncian los jueces son las que revisan los magistrados, y esta es una de las principales labores que realizan las y los magistrados. Entonces, pues es un trabajo de mucho estudio, de mucha sensibilidad. Tenemos que estar muy atentos al respeto a los derechos humanos de las personas, también a que se respeten las formalidades del procedimiento, y pues fundamentalmente a que la justicia que se imparta sea imparcial y sea objetiva. Esto pues está ligado a las reglas del procedimiento. Mi experiencia pues es en materia penal. Toda mi carrera la he dedicado a la materia penal desde 1996, como ya se explicó, y entonces pues llegar al cargo de magistrada es una gran satisfacción en lo personal, pero también es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad juzgar a tus semejantes, y ahí es donde viene esta parte importante que se enlaza con lo individual, ¿no? Porque primero también habría que ser responsable en tu vida individual, y posteriormente también en la vida profesional. Entonces es un cargo a veces también muy extenuante,
Me refiero porque hay múltiples actividades que desarrollar y pues yo subrayo la responsabilidad de quienes estamos en este servicio público, que es el impacto que tiene hacia la ciudadanía las decisiones que tomamos. Se dice fácil o se podría pensar que es fácil, pero en mi experiencia he de decir que la responsabilidad de firmar o confirmar una sentencia es sumamente delicada. Lo hacemos obviamente con mucho coraje, con mucha valentía, porque a veces no se entiende muy bien el sentido de las resoluciones y pues está sujeto como a la opinión, ¿no? Las decisiones que se toman, pero cuando se hace pues con estudio, con honestidad y con objetividad, pues bueno, las partes involucradas a veces quedan satisfechos con la decisión que se toma. Y me imagino que hay algunas decisiones que tardan mucho tiempo en tomarse, que tienen que ser muy analizadas y que seguramente pues llevan bastante tiempo. ¿Cuál habrá sido, digo, en tiempo la que más ha llevado, si quieren nombrar alguna, de las que más ha costado en tiempo, en trabajo de análisis, tomar? Bueno, primero habría que decir que tenemos unos plazos legales para resolver. Okay. En este sentido, pues no podemos excedernos del tiempo para resolver, pero para efecto de que se conozca y se distinga la actividad de los jueces, juezas y de los magistrados y magistradas, los jueces pues son unitarios, ¿verdad? Ellos en el momento tienen que resolver y sus decisiones son con conciencia, pero son unas decisiones, digamos, aisladas. En el caso de los magistrados, generalmente trabajamos en órganos colegiados. Entonces estamos integrados por tres personas en los tribunales y esto permite que las decisiones pues sean reflexionadas y que tres personas analicen el mismo asunto y de esta manera la responsabilidad también y la decisión pues sea compartida por las tres personas que la firman. Entonces no podría dar como un ejemplo de cuál me llevó más tiempo en tomar la decisión, pero sí podría decir que las decisiones no son sencillas y no se toman fácilmente. Se analiza detenidamente cada uno de los asuntos, se revisan los expedientes, que ahora pues ya son expedientes en su mayoría digitales, y se toma la decisión, pero con esta objetividad con la que debemos hacerlo. Oiga, y Verónica, cuando era niña, ¿a qué jugaba? Y creo que me va a entender hacia dónde va dirigido, pero ¿a qué jugaba Verónica cuando era niña? Pues la verdad es que tenía los juegos normales de cualquier niña, de jugar a las correteadas, a las escondidas, y estoy hablando de la infancia. Ya posteriormente, he de decir que desde la adolescencia tenía un sentido muy arraigado de lo que debía o no debía hacer, o de lo que a mí me parecía que se tenía que hacer. Desde los 15 años aproximadamente ya sabía yo que quería estudiar la carrera de Derecho. Me interesaba el sentido de la justicia y esta justicia que a veces hasta utilizamos coloquialmente en la familia como de decir, es que no es justo. No es justo lo que sucede y viéndolo enfocado hacia la familia. Yo soy integrante de una familia de 8 hermanos. Yo soy la sexta, solo tengo un hermano menor que yo y todas las demás pues son mujeres. Entonces cuando vivimos en este contexto de familia, pues siempre estamos también muy enfocados a lo que creemos que debería ser lo justo dentro de la organización de la familia. Entonces así fui creciendo y desde que cursaba la preparatoria sabía que quería estudiar la carrera de Derecho. Cuando me inscribí para hacer mi examen a la universidad, solo lo hice en una universidad y afortunadamente acredité el examen y pude ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Derecho. Entonces, esa ha sido mi formación y mi vocación, porque va encaminada siempre hacia el estudio de la ley, hacia
cómo debemos visualizar las causas. Y ahora que estoy en esta candidatura para Tribunal de Disciplina, también estoy sumamente involucrada con el sentido de que desde este tribunal se podría hacer mucho para esa justicia. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una justicia relacionada con los casos que resuelven, sino que ahora vamos a revisar la actuación de los servidores públicos y de esa manera corregir vicios que puedan estar existiendo en este momento, pero también va a tener, o pienso yo, una cercanía con la ciudadanía, porque ahora vamos a atender las denuncias que se puedan presentar precisamente por esos ciudadanos que consideran que no hay justicia, que esa justicia no llega, hasta ellos. Y pues ahora en estas actividades que realizo, cuando platico con alguna persona y me dice es que no hay justicia, y escucho cómo ellos lo expresan, pues realmente me conmueve y me hace reflexionar en torno a que desde una oficina y desde un escritorio pensamos que sí impartimos justicia, pero esta justicia no ha llegado hacia nuestros ciudadanos, y por eso es el motivo principal de la reforma judicial y este alejamiento que hay entre los juzgadores y la ciudadanía. Por eso estamos en esta reforma judicial, ¿no? Porque ahora tenemos que buscar y conseguir el voto. Que incluso esta reforma, esto que trae ya de entrada, que es la candidatura, se me hace muy interesante, porque bueno, también si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que no solamente basta con apreciar a alguien que en red social o en una imagen nos diga esto se va a hacer, sino que además el trato, la calidez, la humanidad. Y eso es lo que he estado yo observando en varios candidatos y candidatas que están tratando de acercarse a la gente. Claro, hay algunos que, bueno, ya tienen cada quien tiene sus cualidades y sus formas de hacerlo. Algunos que en lo personal a mí no me parecen muy adecuados, pero muchos que están tomando esa ruta seria de acercarse a la ciudadanía, de escucharlos, de entenderlos, y eso se me hace ya de entrada un gran avance, porque da un precedente, como lo dice, de cercanía con quien van a estar ocupando estos cargos. Sí, primeramente quisiera decir que hay una limitación, por ejemplo, para que los jueces tengan acercamiento con las partes en el proceso, porque constitucionalmente o en materia del procedimiento no podemos tener una cercanía con una de las partes si la otra parte no está presente. Entonces, a veces esto se ha entendido como que los juzgadores están lejanos de la gente y que ellos no pueden acercarse, pero realmente lo único que tendría que cuidarse es que estuvieran todas las partes presentes cuando se expone un asunto, y de esa manera pues no se diera malas interpretaciones, que es lo que ha ocurrido en el pasado. Y ahora cuando ya hablamos de una cercanía, pues esta cercanía es cuando tenemos que hablar directamente con los ciudadanos y preguntarles tan solo si conocen que hay una reforma judicial y que ellos van a votar el día 1 de junio. La verdad es que nos dicen que tienen poca información sobre este proceso. Sí. Y entonces pues yo he estado enfocada en explicar cuál es el sentido fundamental de la reforma, que lo es abrir la impartición de justicia primeramente hacia las personas que van a ocupar estos cargos, es decir, que ya no nada más son quienes hacen una carrera judicial en la institución, sino cualquier persona que cumple con unos requisitos establecidos en la Constitución y cumple y pasa todo el procedimiento, puede acceder al cargo. Y el segundo aspecto, que me parece es todavía el más fundamental, es que ahora la ciudadanía nos va a elegir, y para que nos elija pues tiene que conocernos. Entonces ahí está una gran limitante, porque pues no tenemos una capacidad para llegar a la mayor parte de la ciudadanía. Lo hacemos a través de las redes sociales, como se comentaba, y las estrategias pues son diversas. Lo hemos visto, los candidatos y las candidatas pues tratan de tener esta cercanía
con la ciudadanía, que es lo más fundamental, y yo creo que ellos son lo que más agradecen cuando hablamos y con ellos, porque me dice una persona, pues usted es la primera que viene aquí al pueblo. Y le digo, bueno, pues lo importante es que ya llegué, o sea que yo sí estoy aquí para explicarle cómo es el procedimiento. Y obviamente pues agradeciéndoles la oportunidad que tienen para también charlar con nosotros, porque todos como parte de una sociedad estamos con múltiples problemas y múltiples ocupaciones, y a veces ellos y todos podríamos pensar, lo que menos me interesa es elegir a los jueces. Pero ahí yo creo que pues sería una frase no correcta, porque a todos y todas nos debe interesar la justicia. La justicia está en todos los ámbitos y en todas las áreas. Tan es así que por eso a los juzgadores nos distinguen las distintas materias. Tenemos juzgadores de materia penal, de materia civil, de materia familiar, de materia laboral, y también en el caso de los magistrados. Entonces, esto significa que hay múltiples situaciones de la vida cotidiana que nos pueden involucrar con un caso judicial, y por ello pues debería importarnos que conozcamos quiénes son esos juzgadores y quiénes son las personas que nos van a juzgar. Pero la reforma pues obviamente no permite que se nos conozca pues a todos, porque de una lista de 50 personas se tiene que elegir a 5, por poner un ejemplo. Entonces, si pensamos que en la reforma judicial son 10 boletas para elegir cargos federales y estatales, hablamos de muchísimas personas que van a ocupar los cargos. Entonces viene la dificultad para la ciudadanía cuando dice, wow, me voy a enfrentar a 10 boletas, a un sinnúmero de personas para distintas materias, para distintos cargos, y entonces pues es un ejercicio muy laborioso. Pero hay que hacerlo, hay que votar, hay que asistir este 1 de junio a las urnas y elegir a los candidatos que consideremos que tienen una mejor preparación para ocupar ese puesto de juzgado o de magistratura que se busque. Inclusive, bueno, hablo obviamente a nivel estatal, ¿verdad? Pero a nivel federal pues vamos a elegir a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es un panorama, pienso yo, complejo el que se presenta, pero también como ciudadanía hay que ser responsables para ejercer el voto y acudir a la urna, votar por nuestros juzgadores. Oiga, y ad hoc a esto, bueno, antes que yo quiero agregar, efectivamente, creo que una de nuestras responsabilidades como ciudadanos es acercarnos a preguntar, obvio, lo que no todavía tenemos tan claro, pero además todo a través de esto eliminamos esa lejanía que hace rato mencionaba, ¿no? Que la ciudadanía siente a través de pues la forma en la que se ha planteado el tema judicial, ¿no? Esta lejanía con los juzgadores, o no tengo conciencia de cómo se hace. Creo que es un buen momento para llevarnos al conocimiento y al aprendizaje de esto, para poder también apoyar y desarrollarlo posteriormente. Yo creo que una de las grandes virtudes como ciudadano es justo eso, ¿no? El conocer y el saber de qué manera yo puedo incluso compartirle al otro, acercarme a alguien. Decía hace rato, a lo mejor no directamente me pase a mí alguna situación que amerite una cuestión de un juicio, pero pues a lo mejor puedo también con la persona que esté en mi comunidad orientarla, decirle, mira, tienes que vivirlo de esta forma, llevarlo así, porque bueno, al final en el camino va a seguir habiendo gente que pues a lo mejor pueda actuar de manera negativa, y lo que se pretende es eso también, eliminar esa parte, ¿no? Esas partes o esas personalidades que no actúan de buena fe. Por supuesto, yo desde la óptica que tengo del Tribunal de Disciplina Judicial, para el cual soy candidata, primeramente me represento que los servidores públicos deben de tener una vocación de servicio y deben también actuar con integridad. Y esta integridad se construye desde la primera categoría hasta la más arriba que exista. Y esto se da también a través de
de la preparación que se hace para los servidores públicos, porque el que te atiende en una primera instancia, el que está en una barandilla, debe de tener esa calidez y esa sensibilidad cuando trata al usuario, ¿verdad? Debe de hacerlo de la manera correcta, pero también en todas las categorías, cuando hay este contacto y vínculo con el usuario, sea un abogado, un defensor, o se pueda tratar incluso de la persona involucrada, las partes, pues todos deben de recibir este trato con sensibilidad, y esto se puede ir construyendo precisamente desde esta vocación de servicio de la que hablo, desde la integridad que debe tener el servidor público del Poder Judicial, y todo esto debe ir escalando para que también cuando una persona tenga contacto y comunicación con el juzgador, hablando de la primera instancia, con el magistrado, reciba también la calidez que debe tener, la sensibilidad para que observe el caso y para que se actúe con imparcialidad. Y si ahora en la actualidad la percepción de la ciudadanía es negativa hacia el Poder Judicial, entonces esa percepción tenemos que corregirla, pero la tenemos que corregir desde el interior de la institución. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo nuestro trabajo de la manera correcta, de la manera que realmente para la ciudadanía se refleje como que es un tribunal imparcial, y también pues acercándonos a ellos y pudiendo explicarles de manera suficiente por qué se toman las decisiones que hemos tomado. Cuando los jueces no explicamos adecuadamente nuestras sentencias, entonces ahí se da este alejamiento y esta distancia entre la sociedad y los juzgadores, porque entonces no entendemos por qué se decide de esa manera. Entonces hay muchos aspectos que bajo mi punto de vista se pueden corregir a razón de la reforma judicial, se pueden atender, y sobre todo pues resaltando que el Tribunal de Disciplina es de nueva creación, no teníamos esta experiencia, es un tribunal nuevo que se va a encargar precisamente de investigar y de sancionar todas las conductas que sean negativas para la institución, porque pues no podemos olvidar que la impartición de justicia es un servicio a la ciudadanía, y cuando la ciudadanía pues siente que esto realmente no le sirve, pues es ahí donde debemos poner mayor atención. Muy bien, quiero aquí hacerle algunas preguntas que nuestro auditorio nos está enviando al Facebook. Nos pone el maestro Félix Villegas: ¿qué opina de esta reforma judicial? Digo, ya no lo ha mencionado a lo largo del momento, pero si nos puede ayudar a responder esta pregunta, por favor. Bueno, opino de la reforma judicial que es un beneficio para el tema de los poderes judiciales, sea federal o estatal, porque va a permitir abrir la justicia a la ciudadanía, que esta transparencia sea más visible para todos, y que a través de el mejoramiento de la justicia, todos como sociedad lo veamos a futuro como un beneficio. Esa es mi opinión sobre en sí general sobre la reforma judicial. Tengo unas opiniones particulares en el sentido de que hay aspectos que la reforma judicial no tocó, que tendrían que haberse analizado en la materia penal para abordar todos los ámbitos y para que pues llegáramos a este beneficio del que estoy hablando para la sociedad. Y fundamentalmente es que no hay una modificación para la procuración de justicia, es decir, en materia penal, ¿quién se encarga de la procuración de justicia? La Fiscalía, los agentes del Ministerio Público. Entonces, cuando la reforma judicial no incide en el primer contacto que tiene la ciudadanía, que es con las agencias del Ministerio Público, entonces creo que ahí hay un foquito que no se atendió y que pues puede complicar este beneficio futuro al que me refiero. Ok, también nos pregunta si considera que ya era necesaria esta reforma, y él pone o la cree inútil. Bueno, creo que no creo que sea inútil. Mi respuesta es que no es completa. Sí era necesaria
porque el descontento de la ciudadanía ya era muy importante. Y este se sigue presentando en la cotidianidad. Cuando hablamos con una persona, nos dice, es que no hay justicia en México, es que no hay justicia en el Estado de México. Entonces, no creo que sea una reforma inútil, creo que no es una reforma completa. Ok, muy bien. Y también nos pone el mismo maestro, ¿qué opinas sobre la liberación de delincuentes por parte de jueces, magistrados y ministros, aún teniendo todas las pruebas en su contra? Bueno, de la pregunta que se hace, Ujú. cuando se expresa que hay esta liberación de jueces, magistrados, por jueces, magistrados o ministros, cuando existen todas las pruebas, pues bueno, yo ahí lo que preguntaría es si tenemos conocimiento de cuáles son todas esas pruebas, porque en la realidad los jueces que pueden hacer una liberación de una persona, pues tienen un expediente que analizar y al final hubo todo un procedimiento que se llevó con unas formalidades y no debemos perder de vista que pues hay un órgano acusador y ese órgano acusador tiene la obligación de presentar todos los elementos de prueba para que se pueda sancionar a una persona como responsable de un delito. Esto también en vista del contexto de la persona que está sujeta al procedimiento, él goza de un principio de presunción de inocencia, un derecho que precisamente está vinculado con que él no tiene que probar su inocencia. Por el contrario, el órgano acusador, refiriéndonos a las fiscalías, son los que acreditan y dan todas las pruebas. Y los jueces precisamente en muchos de los casos lo que resuelven es que no se acredita la acusación de la fiscalía porque puede haber deficiencias de la prueba, porque las pruebas pueden haberse obtenido no de la manera correcta o porque también hay una estrategia de defensa que demostró un extremo diferente. Y esto explicado así a grandes rasgos significa que a veces es muy sencillo decir que se ha liberado a alguien porque no se tiene las pruebas o porque se tienen aún teniendo todas las pruebas, pero como ciudadanos no tenemos la información particular y específica de cuáles son esas pruebas. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un principio de reserva y una obligación, por ejemplo, para las autoridades judiciales, que significa que no podemos divulgar el caso en concreto y decir cuáles son esas pruebas. O sea, los casos no son del conocimiento público y por eso es que lo que se ve es el resultado al final y tiene un poquito que ver con lo que yo mencionaba de que no es una reforma completa, porque si no hay una adecuada investigación, aún llevando a cabo el procedimiento, el resultado puede no ser positivo para la sociedad porque la persona pues fue liberada. Y no dudo o no pongo en entredicho el contexto de la pregunta, porque pues va implícito tal vez algún aspecto relacionado con un acto de corrupción, pero también en ese extremo habría que analizarse si realmente la liberación de las personas obedece a ese acto de corrupción. Y ahí está la importancia de este tribunal. ¿Por qué? Pues porque tendrá la facultad para hacer la revisión de ese tipo de casos y de cuestionamientos que realice la propia ciudadanía. Entonces, por eso estimo que la reforma judicial pues ha sido positiva en este aspecto. Ahora vamos a poner mayor atención en cómo se imparte la justicia en beneficio de toda la ciudadanía. Y como todo algo nuevo prácticamente, pues hay que perfeccionar, hay que avanzar, hay que agregarle cosas o igual al tiempo quitar algunas, ¿no? Seguramente también es parte de este nuevo aprendizaje con la reforma judicial. Por supuesto, porque a lo largo del procedimiento para que se hicieran las modificaciones y la aprobación, incluso en los procesos de selección, pues se han visto que no todo ya está perfectamente claro y definido. A lo largo en la marcha de este procedimiento pues se han ido tomando decisiones, interpretaciones y ajustes precisamente para llevarla a un buen camino. Ahora que se haga la elección de las juezas y de los magistrados, pues vamos a pasar al mismo supuesto. Vamos a revisar
es una obligación del Tribunal de Disciplina revisar la actuación y también realizar la evaluación de estas personas electas. Se tiene un año donde se realice esta evaluación y ahí hay unas actividades que puede realizar el Tribunal de Disciplina que pueden ser correctivas respecto de las personas que ya les dieron el nombramiento como jueces, juezas, magistradas y magistrados, y también se les puede, por ejemplo, instruir a una capacitación sobre algún tema, y si después de ese proceso se considera que no están preparadas o capacitadas para el ejercicio del cargo, también pueden ser retiradas del cargo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que entonces el que ocupará el cargo será la persona que hubiese tenido el número de votos siguiente del ganador. Es decir que pues la reforma también contempla la posibilidad de que la elección de los juzgadores que no sea la más adecuada o la necesaria o la que en este momento nos resultaría útil, pueda ser también retirada la persona y que otra ocupara ese cargo. Eso es muy muy interesante, porque además de todo hay un gran número de personas, maestra, que siente o percibe que con esta reforma puede haber una debilitación también al sistema, ¿no? En el caso judicial, ¿no? Mucha gente lo manifiesta como un sería como el último golpe, ¿no? Mucha gente lo considera como la estocada final para un plan maestro que no me parece lógico, pero ¿qué opina acerca de eso, de estas personalidades, digo, y este tema respecto a que esta reforma vendría a ser como un ¿cómo le llamaríamos? Como un retroceso, una disminución en la capacidad de realmente afrontar con justicia y con veracidad? Bueno, siento que la opinión deriva de que hemos visto a lo largo de los años que para la elección de los juzgadores teníamos que transitar por un proceso de capacitación, de preparación y lo que conocemos como la carrera judicial. Esta carrera judicial pues evidentemente brinda muchas herramientas al momento de impartir la justicia. ¿Por qué? Pues porque nos preparamos primeramente a través de un curso, posteriormente un concurso de oposición, es decir, una competencia entre diversas personas para que los mayores promedios o quienes desarrollen las mejores competencias sean los que ocupan los cargos. Así era hasta antes de la aprobación de la reforma judicial, es decir, se pasaba por este proceso. Por ello es que ahora que vamos a elegir a los juzgadores y que no se tiene esta experiencia y la carrera judicial seguramente en algunos de los cargos que se elijan por la ciudadanía, se ve esta debilidad que se comenta. ¿Por qué? Porque las personas que lleguen a ocupar los cargos no tienen la experiencia y no saben, por ejemplo, que en el caso de la labor de un juez de control es cuando le toca el turno, así le llamamos, es de lunes a domingo. Y entonces su horario de trabajo es extenuante, el número de audiencias también. Ahora en el sistema de justicia penal, bueno, no es nuevo, pero tenemos la herramienta de la oralidad, los juicios son orales. Entonces, cuando visualizamos a los nuevos juzgadores en la actividad de juzgar bajo un concepto de oralidad y bajo la percepción de que no van a tener experiencia en juzgar de esa manera, pues entonces ahí vemos el punto de debilidad que pudiera llegar a haber en la impartición de justicia. Y he escuchado opiniones donde nos dice, bueno, pues la curva de aprendizaje nos va a llevar un tiempo, pero cuando hablamos de justicia es la consideración que hacemos. Se vale pues pasar por esta curva de aprendizaje y no atenderla pues adecuadamente. Es ahí donde creo que se enfrentan las opiniones entre los que estamos convencidos en la carrera judicial, porque yo he expresado que yo estoy satisfecha con la carrera judicial porque la he vivido y la he experimentado a lo largo de mi vida. He de decir, y aquí hago un breve paréntesis, pero yo hice varios cursos. Cuando no me quedaba en uno, decía, al siguiente lo vuelvo a hacer y lo intento. Y así lo hice
para la categoría de juez y me mandaron una cuantía menor y yo decía, pero si yo quería ser de primera instancia, ¿por qué antes de que me pudieran dar mi nombramiento ya estaba haciendo el siguiente curso que había? Porque yo quería ser jueza de primera instancia y así lo conseguí. Posteriormente también hice varios cursos para la magistratura. Quería ser magistrada, no me quedé hice 3 exámenes. En el primero me quedé en el examen de admisión, en el segundo acredité el curso, pero ya no pasé al concurso. Y después me volví a inscribir y dije, no, pues es que lo tengo que lograr, tengo que conseguirlo, y lo hice. Pero entonces fue a través de esta carrera judicial como llegué a ocupar el cargo que actualmente tengo, y ahora que quiero pues bueno, ir a otro cargo y dar mi experiencia y mi conocimiento al Poder Judicial, que me ha dado muchísimas satisfacciones personales y profesionales, pues es a través de este esquema nuevo de reforma judicial, de tratar de acercarme a la ciudadanía, de trabajar para ello y de seguir pues dando y aportando lo que yo puedo para toda la sociedad, para el Poder Judicial en lo general. Y entonces, por eso es que reitero, la crítica y este cuestionamiento pues precisamente proviene porque nos enfrentamos ante un escenario de juzgadores que no tienen o no van a tener esta experiencia que nos da la carrera judicial, que pueden ser personas muy preparadas, ciertamente, y a lo mejor nos sorprenden y también tienen estas habilidades ya muy desarrolladas, ojalá así sea, ojalá, por el beneficio de la sociedad. Sí. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos derecho a participar en este proceso de elección de la reforma judicial y pues adelante. Ahora será motivo de que nos elija la ciudadanía. Y es que a largo plazo pareciera que pues es una motivación para que muchos que en un futuro van a llegar a estas candidaturas también en otras elecciones pues vayan preparándose con mucha anticipación, pero también puede ser el punto para que muchos decidan no hacerlo si es que a través de una popularidad logran llegar a ese cargo. Claro, yo creo que la popularidad nos puede ayudar bastante, pero lo que te va a mantener en tu puesto va a ser tu capacidad y cómo puedas desarrollar la impartición de justicia en beneficio de la sociedad. Entonces, es una oportunidad para todas y todos, efectivamente, que debemos tomarla con responsabilidad también, porque pues a lo mejor se nos hará que es una labor sencilla. Yo podría decirles que no es una labor que sea sencilla, pero es muy gratificante. Entonces, para quien quiera estar en la impartición de justicia, pues es bienvenido. Yo únicamente les recomendaría que también buscaran esa vocación que se necesita, ese ánimo de servir, de prepararse constantemente y que den su mayor esfuerzo, ¿verdad? Ya cuando estén en el ejercicio del cargo. Muy bien, por aquí nos comenta Berito Haas, saludos Berito de parte de la familia de Pumita. Saludos. Y bueno, nuevamente el maestro Félix nos pone, en caso de ganar, ¿sí teme por la presión política para tomar decisiones? Pues no tengo temor, porque a lo largo de mi carrera judicial, ninguna decisión la he tomado con temor. Y eso lo puedo decir mirando a la cara a cualquier persona que me lo pregunte. Porque no he visto comprometida la independencia o la independencia de mi persona para juzgar, y porque estoy convencida de que la independencia y la imparcialidad de cualquier tribunal es esencial. Entonces, pues no tengo temor, más bien tengo mucho ánimo de participar y de aportar todo lo que pueda. Y yo creo que al final ese temor que el maestro nos manifiesta ahí tiene mucho que ver con lo que yo le preguntaba hace rato, ¿no? De esta, no sé si lo digo así, esta falsa creencia, pues de que este ejercicio, pues más allá de ser un ejercicio que
como todo le faltan partes por mejorar, pero sea un ejercicio que nos lleve como a lo peor, ¿no? La gente tiene como esa duda, ese temor, esa sospecha, ¿no? De que a través de esta reforma políticamente, pues ustedes como juzgadores, como magistrados van a ser coaccionados o van a hacer coalición con políticos y demás, ¿no? Creo que es una idea que se está maquilando desde hace muchos años, ¿no? Desde que se habló por primera vez de esta reforma judicial. Sí, claro, porque aquí lo que tal vez no se toma en consideración es que todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, deben actuar por el bien común. Entonces, si consideramos que se hace una injerencia de un poder a otro poder, y que esto es con la intención de restar autoridad a los poderes, pues entonces ahí es cuando estamos bajo este escenario de pensar que se vulnera la independencia de cada uno de los poderes. Pero si visualizamos que los tres poderes persiguen el mismo fin, que es el bienestar común, entonces no significa que se deba doblegar un poder sobre otro. Significa que dentro de las competencias que tiene cada uno de los poderes, haga lo que le corresponda en beneficio del bien común, en el beneficio de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de órganos del Poder Judicial independientes e imparciales, pues sí, efectivamente no vamos a responder a las pretensiones de otros poderes, pero sí debemos abocarnos al análisis de las denuncias que haga la ciudadanía, porque este es el sentido de la reforma, escuchar a la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía tiene esta percepción de corrupción de los poderes judiciales, pues eso es lo que hay que atender primeramente. Uh-huh. Sí, que no llegue a ser ese punto algo que pues la gente lo pueda tomar como algo negativo, que vulnere el sistema judicial. Exactamente. Yo creo que como es el primer ejercicio que vamos a realizar, sí, de ir a las urnas, de votar por los juzgadores, pues se nos representa como el escenario que decíamos, un escenario complejo y también inquietudes de cómo van a trabajar y de cuál es la esencia de la reforma. Pero si también somos optimistas de realizar este ejercicio y de pensar que los perfiles de quienes lleguen, también si lo analizamos todos los ciudadanos, porque pues todos vamos a votar, uh-huh, para que lleguen las personas con las mejores competencias, entonces pues buscaremos que no exista ese retroceso que se visualiza de la impartición de justicia, porque lo que menos queremos es que haya un retroceso. Queremos caminar hacia adelante con estas nuevas reglas y en beneficio de la sociedad. Yo por eso creo que los ejercicios que ahorita hacemos, me refiero de acercarnos a la ciudadanía, han sido muy positivos, porque todos los candidatos y las candidatas, les puedo decir a tu auditorio, que nos vamos a quedar con unas experiencias personales grandísimas de qué hemos hecho mal, de qué podemos mejorar, y pues esto es sumamente importante y muy valioso. Y que, como lo dice, ¿no? Al ponerlos en este tema de la candidatura, pues también hay mucho aprendizaje, aunque también para ustedes, pues enfrentarlos a un panorama que muchos no estaban tan acostumbrados, ¿no? Creo que la mayoría no estaba tan familiarizado, y ahora tener que abrir redes y bueno, hacerlo de la mejor forma, porque también hay un montón de reglas que se tienen que respetar, uh-huh, para el ejercicio también de la promoción de esta candidatura. Usted tiene su página de Facebook, sí, que está como Verónica Carrillo Magistrada. Sí, esa es la página que como comentas tuvimos que abrir las redes sociales, sí, porque no soy no era muy afecta a seguir las redes sociales, y ahora pues el primer ejercicio fue hacer las redes sociales, uh-huh, tratar de abrirnos y incluso he de decir también que como candidatas y candidatos tenemos que prepararnos para esta candidatura,
precisamente tomando alguna capacitación sobre cómo mostrarnos ante una cámara, cómo también dar a conocer nuestras ideas, tal vez pues expresándolas de la mejor manera. Y en ese sentido, pues bueno, si es a través de las redes sociales, pues tenemos también que estar involucrados en este tipo de ejercicios. La verdad es que yo nunca había hecho un TikTok, o sea, no había estado en esta experiencia de hablar de TikTok. Entonces ahora he hecho muy poquitos, la verdad, pero estoy también aprendiendo a ello, tratando de dar mi mayor esfuerzo, porque he de decir, y pues bueno, con toda confianza, porque a mí lo que me interesa es que me conozcan como yo soy. Me cuesta, he de decir que me cuesta trabajo, siento como que a veces soy muy formal, muy seria, y en el contexto de la casa puedo contar una anécdota donde hago una broma y me dicen, pero es que tus bromas son muy serias, no sabemos si estás diciendo una broma o es serio, ¿no? Entonces hay que abrirse a ello también. Me refiero, este ejercicio de apertura es en todos los sentidos, no es solo en el aspecto jurídico, es también en el aspecto personal, para que nos conozcan, para que puedan identificarnos, para que se identifiquen con nosotros. Y en ello quisiera hacer también mención, y sobre todo, pues me disculparán los caballeros, pero una mención hacia las mujeres, decirles que las mujeres tenemos muchas actividades en el día a día, a veces labores de cuidado dobles o triples, muy extenuantes, pero sí se puede llegar a un cargo de alto nivel, con mucho aprendizaje, mucho entusiasmo, con valentía, y pues no desistan de sus sueños, que es lo que yo siempre le he recomendado a todas las mujeres con las que he tenido oportunidad de hablar. Tus sueños se pueden cumplir siempre y cuando vayas por el camino correcto, y adelante. Y es que es una realidad, sí, también una mención muy especial para todas las mujeres, porque como usted lo dice, magistrada, bueno, tienen le digo yo a mi esposa, eres multitask, ¿no? O sea, tienes un todo y parece que nada se te sale de las manos. A mí me extraña, yo de repente aquí me hago bolas con mis actividades y ya llega una hora en la que estoy pero vuelto loco, y muchos caballeros no consideramos también esa parte, y es bien interesante escucharla a usted, porque justamente, ¿no? Hace rato hablaba usted también de un tema que ahora se enfrentan los nuevos juzgadores, muchos de ellos que son nuevos, que no llevan una carrera judicial, al tema de las horas de trabajo. Ese es un trabajo de lunes a domingo, y de horas y horas y horas. Y hablando de ese tema, de las horas tan extenuantes de trabajo que debe ser estar en esta dinámica, digo, yo sé que la respuesta es simple, pero también me gustaría preguntar cómo. Pienso, ¿hay tiempo para la familia? Sí hay tiempo para la familia, sí. Sobre todo porque debemos dar tiempo de calidad. ¿Y qué es eso? Tiempo de calidad Sí. a los hijos, pues evidentemente también al esposo, porque Sí. yo soy casada y tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Okay. En total 3, porque si no ya me saldrían 6 de lo que dije, no, pero son 2 hijos y una hija. Okay. A lo largo de mi vida profesional, sí. He contado con el apoyo de mi esposo, y con el compromiso y también la responsabilidad en este aspecto del cuidado de nuestra familia. También he contado con el respaldo familiar, con una persona que es mi hermana, a la cual agradezco infinitamente el cuidado que ha hecho o hizo en su momento de mis hijos cuando estaban en una edad sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me iba a mi jornada de juzgado, pues entonces ella era la persona que se encargaba de cuidarlos, de atenderlos, de recogerlos de la escuela, y pues ya evidentemente cuando mi esposo también llegaba a casa, pues él se hacía cargo, digamos, de la familia.
Esto pues fue durante un periodo considerable de mi vida, porque entrábamos a trabajar a las 8:30 y no teníamos una hora de regreso o una hora de estar en casa. Entonces, pues si no es con el apoyo de la familia, no podríamos desarrollar la profesión. Es muy frecuente escuchar a muchas compañeras mujeres decir que se tuvieron que llevar a sus hijos a las oficinas, a cuidarlos en esos espacios, porque no tenían quien los atendiera en casa. Y pues bueno, todo ha ido transitando evidentemente, porque posteriormente ya nuestros horarios de trabajo en la materia penal se dividieron por turnos, entonces pues eso ya también facilitó poder estar más tiempo en casa. Pero pues bueno, podría decir que no es sencillo, o sea, el tiempo que debemos dedicar al trabajo, pero afortunadamente tuve esos respaldos, los sigo teniendo actualmente, aunque ya pues mis hijos son adolescentes, sigo contando con el apoyo familiar y me ha permitido pues seguir adelante. He de nada más comentar una anécdota de mi niña, que me decía hace pues muchos años cuando era pequeñita, pero me decía: mamá, tú te vas cuando sale el sol y regresas cuando ya está la luna. Y efectivamente, para cómo lo visualizaba ella cuando era pues una niña pequeña, era de esa manera. Y había también que explicarle por qué motivo pues su mamá y su papá se iban a trabajar, y finalmente es porque amamos la justicia, estamos muy involucrados en nuestro trabajo, en la vocación de servicio, y lo hacemos pues con mucho gusto, y creo, ¿verdad?, que no descuidamos tampoco a la familia, porque tengo una familia, pues no porque lo diga yo, muy hermosa, unos hijos también muy responsables a su corta edad, y pues bueno, pues eso podría decir. Tengo una familia también que me respalda mucho, que me apoya en todas las decisiones que he tomado, y bueno, ahorita hice mención solo de una de mis hermanas, que era quien tenía el cuidado más inmediato, pero toda mi familia, me refiero que es muy grande, mis hermanas, mis hermanos y todos los relacionados con ellos, todos mis familiares, siempre me han apoyado, y lo cual les agradezco infinitamente. Seguramente ahorita también me están escuchando, porque pues son el principal apoyo que tenemos, la familia. Excelente. Y fíjese cómo efectivamente no necesitamos cantidad sino calidad. Yo siempre les digo a los pacientes, porque hay muchos papitos y mamitas preocupados por obvias razones. Muchos, yo ahorita tomaría mucho esto que usted nos hace mención, y es que los hijos tienen que enterarse totalmente de lo que nos dedicamos, y para eso pues es importante que nosotros desde nuestra trinchera dignifiquemos y honremos nuestro trabajo, para que se los contagiemos a ellos, se los compartamos a ellos de una manera agradable. Yo en mi caso pues tengo también 2 peques, y bueno, el más pequeñín, de 3 años y medio, ahora que andamos en tema de redes, que digo, él ya creció viéndome hacer esto, claro, o ha crecido viéndome hacer esto, y ahora es muy pequeño, pero él dice: papá, tú y yo vamos a hacer Facebook, ¿no? Y vamos a hacer radio, y agarra y se pone unos audífonos que tiene ahí de juguete, y jale el micrófono de juguete, y empieza: buenas tardes, bienvenidos, ¿no? Pero esa es la parte que yo escucho también en usted, en su esposo, ¿no? El que sus hijos conocen y han conocido desde todos estos años el valor, el trabajo que ustedes tienen, la importancia que tiene este ejercicio, más allá de la simpleza que para muchos quizás lo llevamos a ese extremo, lo han llevado a ese extremo, que es: me voy a trabajar porque tengo que traer dinero. Ha sido el dignificar y mi trabajo es importante por esto, y el expresarles eso a los hijos es un trabajo también complicado, porque obviamente nosotros lo entendemos porque estamos en nuestro trabajo, en nuestra actividad, pero para ellos el transmitírselos, esa creo que es gran parte de la calidad de transmitirles ese tiempo sano, ese tiempo bueno,
y que no se trata, lo digo en general para el auditorio, de cantidades excesivas, sino de calidades, ¿no? Y al final sí, nos gustaría también, a lo mejor como papás, como mamás, pues estar más con nuestros hijos, disfrutarlos más, pero bueno, en la medida de lo posible, háganlo, y en la medida de lo posible también sepan que su trabajo, su actividad es necesaria, es importante, y hay que dignificarla y honrarla, porque eso es algo básico para que sigamos creciendo y desarrollándonos en todo lo que estemos haciendo. Claro, yo nada más abonaría a ello que el ejemplo que le damos precisamente a nuestros hijos es lo que ellos van a tener para el futuro, ¿no? El ejemplo de sus padres, el esfuerzo, y enseñarles pues siempre hacer lo correcto o conducirse con responsabilidad, porque cualquier acción que se desarrolle puede afectar a otro. Entonces eso hay que dejárselos muy en claro actualmente por múltiples conflictos que se presentan en la sociedad. Y ahí, por ejemplo, desde hace años se trata sobre la imparcialidad también en el tribunal, se ha llevado al tema de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Yo agregaría o preguntaría también, ¿qué necesitaríamos hacer para que no se inviertan los papeles, sino se dé el mismo valor, el mismo realce a hombres y mujeres en un ejercicio como el de usted? Lo digo porque hace rato lo mencionaba justamente, ¿no? En el caso de usted, su esposo también se ha puesto la camiseta. Yo invitaría a todos los hombres que nos estén escuchando a ponerse la camiseta. Decía usted, llegaba a la casa y era el que dirigía a la familia. Y sí, aunque muchos todavía estamos ya en 2025 y nos cueste trabajo pensarlo, a muchos hombres todavía no les queda claro, y es invitarlos a que se pongan la camiseta y lleguen a casa y dirijan el hogar. O sea, ya fui a trabajar, ahora yo también llego y dirijo el hogar. Pero ¿qué faltaría para que este equilibrio que ya se está dando en cuanto a género también llegue a ser totalmente comprendido en la sociedad? Bueno, hablamos de una igualdad. Una igualdad no solo formal, me refiero, porque ante la ley el hombre y la mujer son iguales. Cuando hablamos de una igualdad sustantiva es donde se busca equilibrar estas desigualdades materiales que puedan llegar a existir. Por eso es que cuando tratamos de avanzar en los derechos de las mujeres, pues es a través de acciones afirmativas o de acciones que nos llevan precisamente a equilibrar esa igualdad entre los hombres y las mujeres. Y si ahora lo que se pregunta de tu parte es cómo llegar o cómo equilibrar y que ahora no sea que las mujeres queden encima de los hombres o en ese contexto del plano de igualdad, pues bueno, o si no, o lo malentendí, pero lo que debemos de buscar es una igualdad sustantiva. ¿Y esta por qué se da? Se da porque durante mucho tiempo las condiciones de las mujeres han estado en desequilibrio con las decisiones de los hombres. Entonces, ahora lo que se busca también y se ha estudiado y se ha explorado son las nuevas masculinidades, que esas nuevas masculinidades van vinculadas precisamente para que los hombres se involucren en los roles de género y vayan propiciando una mejor convivencia, y sobre todo porque es muy claro, no es únicamente la obligación de la madre el atender el cuidado de los hijos, también lo es el cuidado del padre, pero esto se ve enfocado en todos los roles jurídicos cuando en un caso, por ejemplo, de custodia, el criterio de antaño era que solo podía estar al cuidado de la madre, cuando no es así. También los niños pueden estar al cuidado del padre, ya en un ámbito judicial. Entonces, la pregunta pues va enfocada con esta igualdad, que es una igualdad sustantiva, que es lo que se pretende, y cómo la vamos a desarrollar a través de los hombres, pues ante este nuevo esquema de nuevas masculinidades, donde pues puede significar que no te hace menos hombre el que te dediques al cuidado de las actividades del hogar, ¿no? Porque si únicamente pensábamos que los hombres son los que llevaban el dinero a casa y las mujeres eran las que se quedaban en casa, pues bueno, ya las realidades son completamente distintas. A veces los papeles también se han invertido.
y las mujeres han salido a trabajar y los hombres se han quedado al cuidado de la casa. Entonces, pues son nuevos roles los que tenemos en la actualidad, pero desde mi punto de vista, pues no es ninguno correcto o incorrecto. Simplemente pues es entender que el mismo derecho y la misma responsabilidad, hablando del cuidado de la familia, pues lo tiene el hombre y lo tiene la mujer. Es correcto. Y sí, justamente creo que haría mucha falta este tema de las nuevas masculinidades, de entenderlas, de exponerlas, y que muchos varones asuman este gran reto sano, que es el involucrarse en su familia y poder paternar de una manera adecuada. Me iba más enfocado a eso, efectivamente, y gracias, porque sí vamos en esa línea, ¿no? Más allá de que sea más la participación de la mujer, porque yo creo que realmente se requiere más la participación de la mujer, pero al final, sin este dejo de sobrecarga que, como lo mencionaba hace rato, se tiene aún, ¿no? Donde la mujer sí aspira a cargos fuertes, pero de todas maneras tiene que llevar a la práctica otro tanto de cosas que, si bien no son malas, pues al final desgastan mucho las emociones. Exactamente. Muy bien. Quisiera yo aquí comentarle, Blanca Carrillo nos pone: vamos con todo, magistrada. Bueno, he de decir que Blanca Carrillo es mi hermana, le mando un gran abrazo y la quiero mucho. Ok, y nos pone el maestro Félix: la felicito, en caso de ganar, tiene una gran oportunidad de ser parte de la historia. Muchas gracias. Espero, pues sí, resultar favorecida con el voto. He de hacer pues entonces aquí una breve pausa para decir que soy la boleta color azul, el número 02, y pues les agradecería mucho que votaran porque yo pudiera llegar a este tribunal de disciplina. Próximo 1 de junio tendremos que estar ahí votando. El ejercicio no va a ser sencillo, porque ya me explicaba que son 10 boletas y hay que elegir a diferentes cargos, pero bueno, pues tenemos tiempo para poder informarnos, para poder elegir, para hacer nuestro trabajo como ciudadanos también, de investigar, de preguntar. Y yo le quiero agradecer infinitamente que esta tarde nos haya dado la oportunidad de estar por acá en este espacio, de compartirnos pues toda su trayectoria, todo lo que la ha llevado al lugar en el que se encuentra. Bueno, y ahora como candidata magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, estamos seguros que va a ser algo muy favorable también. Esperamos que esta no sea la última ocasión que la tengamos en este programa. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, y pues bueno, yo voy a hacer algo que comúnmente hacemos, que es comprometerla, si le parece bien, claro que sí, en un futuro estar de nuevo sentada con nosotros y platicarnos la experiencia ya posterior al ejercicio del 1 de junio. ¿Qué le parece? Excelente, el compromiso está hecho. Agradezco nuevamente la oportunidad, la invitación, y también, pues bueno, ahora que me involucra más en estos aspectos, todas las veces que se requiera mi participación, gracias, con todo gusto, de verdad, en cualquier aspecto, lo que pueda dar para contribuir a alguna persona que nos esté escuchando, alguna inquietud, con todo gusto. La invitación para venir a comentar la experiencia, pues así será, independientemente del resultado que obtengamos. Con mucho gusto aquí estaré platicándoles de esta experiencia ya completa y de esta nuevas realidades que tenemos para la justicia en nuestra entidad. Muy bien, nos pone Blanca Carrillo nuevamente: gracias, Berito. Un saludo también, es su hermana. Es mi hermana. Un fuerte abrazo para ustedes. Y bueno, pues ahí está, ella es Verónica Carrillo, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Para mí un gran honor tenerla en este espacio, recibirla en este programa, y yo creo que una entrevista con mucho que aprender, mucho que reflexionar. Quizás queden dudas, y obviamente, como ya lo mencionó la maestra Verónica, pues en cualquier momento usted nos puede mandar ahí un mensajito. Ella también va a estar pendiente de lo que posteen ahí en el programa, y
cualquier duda, pues con mucho gusto la vamos a resolver. Vamos a cerrar nuestro primer episodio, nuestro primer espacio, maestra. Le agradecemos que haya estado por acá con nosotros esta tarde. Gracias a la magistrada Verónica Carrillo por su participación. Y pues bueno, antes, algo que nos quiera agregar, algún mensaje que le quiera enviar a quien la vea en este espacio. Pues nada más agradecerles también que me hayan escuchado y pedirles que voten el 1 de junio, boleta azul número 02. Gracias. Perfecto, pues ahí está, chicos. Gracias para la gente de Facebook. Recuerden que cerramos este bloque y arrancamos con el siguiente, así que no se despeguen. Ella fue la candidata Verónica Carrillo, candidata magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. No se despeguen, esto es Impacto CODEM. Gracias.